Pues muy bien, vamos a empezar a grabar esta segunda sesión acerca del tema del perdón. Y la verdad es que ha sido un tema que ha llamado la atención y que me han mandado mensajes preguntándome acerca de él y todo. Y pues eso, es un tema realmente importante. Pareciera que no, pero es un tema realmente importante porque tiene un impacto o sea, todas las cosas que vamos guardando, pues van teniendo un impacto en nuestra vida, ¿no? Se van acumulando y se van acumulando y van teniendo un impacto en nuestra vida. Entonces, realmente, de los lentes, no me sirve. Esto es muy importante porque si nosotros nos atoramos adentro del resentimiento, les decía yo en el lunes, nos atoramos en este asunto del resentimiento, pues es mucho más difícil manejar pues, el día a día porque estamos literalmente resintiendo, volviendo a sentir ¡ay, es que me hizo esto! ¡Ay, es que me hizo lo otro! Y así como podemos quedarnos en el resentimiento unas horas o unos cuantos días, nos podemos quedar en el resentimiento por años. Y pues eso, que no es la idea de esta charla que tenemos acerca del perdón, es que podamos manejar pues ese sentimiento que tenemos y lo podamos desvanecer, por llamarlo así, para que lo podamos entender, y podamos seguir adelante y no nos quedemos atorados adentro de este ciclo vicioso que nada más nos va haciendo daño. Ahorita, antes de que empezáramos a grabar, me decía Xochitl, es que yo no sabía que el perdón me liberaba a mí, ¿no? Y esto es algo realmente muy importante. Yo creo que parte de las cosas que suceden es que no entendemos las definiciones de esta, o sea, por ejemplo, hemos hablado en las semanas pasadas del término libertad, ¿no? O del término, en otra semana hablamos del término responsabilidad, y como que sí sabemos lo que significa porque en el día a día o porque manejamos la palabra de manera casual, pero como que no nos hemos puesto a reflexionar qué es lo que significa, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de perdón, pues igual, o sea, todo mundo llega y pide a veces piden perdón. Por ejemplo, mi nieto que es chiquito y todavía no tiene conceptos, o sea, a lo mejor mi nieto tiene 4 años, ¿no? Entonces de repente descubre que pedir perdón es una buena idea, ¿no? Porque, entonces ya pedí perdón y ya, con eso, con mis ojitos bonitos y mi palabra de perdón, ya con eso ya me lo aventé gratis, pero no entiende el concepto, entonces hay que explicarle poquito a poquito, de acuerdo a su edad, que no nada más va a bastar con que diga, ay, perdón, o sea, ya lo rompí, ay, perdón, ya lo eché a perder, ay, perdón, se me salió y dije algo que no tenía que decir, sino que también implica que alguien, bueno, que él haga algo al respecto, ¿no? Que él realmente haya reflexionado sobre lo que hizo o no. Pero eso es cuando nosotros pedimos perdón, pero el punto aquí es que lo que hablábamos la sesión pasada es que el perdón es algo que nosotros debemos de otorgar de manera gratuita, ¿no? Estaba platicando también en una plática con algún paciente, estábamos comentando acerca de los hijos, ¿no? Y hablábamos acerca de la familia. Ahorita, por ejemplo, me comentaban que esto del perdón es muy difícil, especialmente cuando la familia dice algo o hace algo que de repente nos cuesta trabajo, porque pues es la familia y entonces yo esperaría que ellos funcionaran mejor o me entendieran mejor o no sé, o hicieran algo por mí de una mejor manera o de una manera diferente, etcétera, etcétera. O sea, y esto está hablando de las expectativas que tenemos sobre los demás. Entonces, cuando el otro, pobre, no cumple esas expectativas, bueno, nosotros sufrimos mares. Entonces, pues bueno, respecto a esto de la familia, estaba platicando con un paciente y hablábamos acerca de que nuestros parientes, no sé si ustedes lo saben, pero nuestra familia, nuestros hijos, nuestros papás, nuestros hermanos,
no están en este mundo para cumplir nuestras expectativas, así como yo no estoy para cumplir las de ellos, ¿no? Si estamos en este mundo para ser muy felices, estamos en este mundo para crecer, hemos estado hablando de responsabilidad, libertad, perdón y todas estas cosas, porque tener valores es realmente muy importante. Hablamos acerca de madurez emocional, tener madurez emocional, crecer en la madurez emocional, es realmente muy, muy importante. Pero bueno, no todos vamos a crecer al mismo ritmo, no todos estamos en el mismo camino, entonces yo no tengo por qué tener, por qué atorarme en las expectativas de lo que mis hijos no logran cumplir. No sé, a lo mejor yo quiero tener un hijo concertista y resulta que mi hijo es ingeniero y está perfecto, no tendría por qué serlo de otra manera porque él tiene su camino y yo tengo el mío. Y entonces me decían en consulta, y entonces si no tengo expectativas sobre mi familia, entonces ¿sobre quién? Y yo, pues bueno, también hablamos del tema del sentido de vida, y pues eso, o sea, realmente sobre quién debo de estar haciendo planes, pues es sobre de mí, es sobre mi propia vida, sobre cómo quiero vivirla, sobre qué quiero hacer el día de mañana. Esas son las cosas que estarían realmente padres, ¿no? No estar pensando en cómo mi pariente va a cumplir tal o cual expectativa que luego a lo mejor no la logra cumplir. Y además de eso, me va a hacer a mí sufrir y cuando yo sufra, pues voy a ser tan infeliz que voy a hacer infeliz a los demás. Y también eso se arrastra al tema de inteligencia emocional que vamos a hablar después, ¿no? Bueno, entonces, bueno, si podemos hacer definiciones del perdón o para tratar de definir el asunto del perdón, que realmente es importante, podemos ir haciendo pequeñas precisiones a este respecto. Por ejemplo, ante todo podemos decir que el perdón es mucho más que aceptar lo que sucedió. ¿Sí? O sea, es más que aceptar. El perdón es más que aceptar lo que sucedió. Va más allá de esta simple aceptación. Uno podría aceptar una ofensa con el simple fin egoísta de seguir adelante y mantener al mismo tiempo una fría indiferencia hacia el otro. Y no, esto el perdón realmente es algo más allá, no es, ya pasó, así en ese sentido y ya lo perdoné y ya, ¿no? Entonces tenemos que ir teniendo, por ejemplo, acá en cuenta ese tipo de precisión, ¿no? También el perdón es algo más que cesar en nuestro enojo. O sea, ya. Es el enojo, que pase el enojo, no es ya lo perdoné, ¿no? No sé, ¿qué podría ser? Me ocurre ahorita que yo deje de sentir que lo que el otro me hizo, ya. Que realmente he tenido un cambio de actitud con el otro porque como ya no me duele, ya no estoy enojada con él, entonces ya, es que ya lo perdoné. Es que realmente eso también es diferente, ¿no? No sé si ustedes ubican cuántas veces hemos tenido ese cambio de actitud hacia el otro, ya, incluso salimos del enojo y pasamos a tener una actitud neutral referente a alguien y de repente, no sé, un año después, hace algo que nos recuerda aquello que estaba atorado por allá. Y entonces, ¿qué creen? Me vuelvo a subir el enojo y me vuelvo a subir ¡ay, claro! Pero si yo lo sabía, y entonces me vuelvo a conectar con esa emoción y bueno, o sea, es como ir guardando esa mochila y esa cuenta, pero es que tú me hiciste, y en 1985 yo recuerdo que tú hiciste tal y tal y tal, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que que el perdón es más que pasar de ese enojo momentáneo. ¿Sí? Eso es más importante. Y que además también podemos pasar de esa actitud no sé, neutral. Ay,
Apago el WhatsApp de la compu, que está haciendo ruido. ¿Listo? Listo. Bueno, también el perdón, o sea, como otra precisión podría ser que no solamente es algo para hacernos sentir bien. O sea, piensen, hemos estado hablando acerca de que el perdón me libera a mí, está perfecto, o sea, esa es la idea, o sea, la idea de que tengamos esta plática es que justamente mucha gente se queda atorada por años, y yo les explicaba que hay personas que llegan a tensión por el duelo, porque un ser querido se murió, o porque pasaron un divorcio, o algo así, y traen un enojo atorado de 5, 6, 7, 8 años, ¿no? O ese familiar que se murió y no se pudieron despedir y no le pudieron pedir perdón porque tiene años que estaban atorados, enganchados adentro de un sentimiento de rencor, y no podían soltarlo. Entonces, bueno, estaban ahí. Entonces, las personas llegan al duelo, llegan al, o sea, los duelos los vamos a vivir. Hemos estado hablando en las sesiones anteriores que pues las tormentas en la vida siempre van a pasar, ¿no? Entonces siempre vamos a tener situaciones que nos lleven a vivir un proceso de duelo en cualquier momento. Ahorita con esta pandemia, o sea, estamos más que propensos a que cualquier cosa pase. Entonces el chiste de eso que estamos platicando es justamente que no nos quedemos enganchados allá, porque la verdad es que yo prefiero este, tener pacientes que amaron bien y que vienen este, vienen con a platicar, a que se les acompañe en este duelo, y no que realmente tengamos que hacer un trabajo de limpieza. No por mí, no, yo no tengo problema con hacer ese trabajo, porque es un trabajo muy amoroso. Quiero que entiendan, mi trabajo es un trabajo muy amoroso, pero es un trabajo que duele, porque yo soy el doctor que tiene que escarbar la herida para sacar toda la mugre, para poder limpiarla y dejarla limpiecita y bien purificada, y entonces poderla dejar que sane propiamente, que llegue a sanar de la manera. Y ese escarbar y sacar pus y mugre y piedritas y porquerías ahí guardadas de toda la vida, duele. Entonces, pues justamente estábamos platicando acerca de las charlas de café que teníamos, y de estas sesiones de formación gratuita que estamos teniendo. La idea de esto es que ustedes, la gente, el público en general, aprenda a vivir una vida libre, una vida centrada, una vida plena, sin tener que andar cargando estas mochilas que no son realmente necesarias. Entonces, el perdón es realmente, realmente muy importante. Pero, bueno, ya me salí del tema. El punto era que no está nada más también para hacernos sentir bien. O sea, y ese es el punto, pero no es el punto central. El punto no es un punto egoísta bueno, entonces voy a perdonar para que yo ya pueda respirar y yo pueda estar bien. No, o sea, es importante o sea, definitivamente cuando yo perdone, mi salud emocional y mi bienestar definitivamente van a mejorar, ¿no? Pero es algo, es algo también para las personas que ya están cansadas de sentirse mal y están realmente dispuestos y comprometidos para sentirse mejor, ¿sí? O sea, el trabajo del perdón es algo que va mucho más, y realmente es muy profundo. Entonces es importante que lo podamos trabajar y que nos demos a la tarea de trabajarlo para poder pasar al siguiente nivel, para poder pasar a la siguiente página con nuestra familia, y poder alcanzar esa paz que nos va a permitir poder vivir bien. Otro tema que ha estado saliendo en los mensajitos que me han estado mandando es acerca de excusar al ofensor, ¿no? Al agresor, ¿no? Este asunto de hacerle
o sea, no sé, por ejemplo, un marido maltratador, o un jefe o una jefa, cualquier persona que nos pueda agredir, entonces, o no sé, una mamá, un papá, entonces, perdonar no es necesariamente quedarme estacionado a seguir recibiendo los golpes, ¿no? También, y por lo que les decía, todos los temas que hemos estado hablando están relacionados, entonces yo tengo que aprender a poner límites, ¿sí? Es muy importante que yo tenga la capacidad de ser una persona asertiva, ¿sí? Ese es otro tema. La asertividad es otra palabra que podemos aprender que nos puede realmente ser muy útil. Entonces, si yo soy una persona asertiva, voy a poder poner límites, voy a poder establecer una comunicación no violenta con las personas que me rodean y, o sea, perdonar a la persona no implica excusar a la persona que me está agrediendo, ¿no? O sea, para nada. Y por eso les decía, no es como hacer como que no significa nada lo que me dijiste o no significa nada el golpe que me diste. No, o sea, sí significa y es muy fuerte y además es muy doloroso. O sea, si tú me golpeas, si tú me insultas, o sea, esto duele mucho. O sea, quiero que pensemos no sé, una persona golpeada, una persona abusada, por supuesto, está viviendo una situación realmente de agresión y su carga emocional es mucho. Por eso les decía, lo que vamos acumulando con esas agresiones, lo que vamos acumulando con las palabras, etcétera, etcétera, van haciendo una piedra que cargar, una mochila muy grande y muy pesada que tenemos que cargar. Eso es lo que tenemos que soltar para nosotros. Pero sí tengo que buscar esa posibilidad de recuperar mi paz y de marcar un límite. Tengo que buscar las herramientas, las personas, las redes de apoyo necesarias para poder marcar un límite y que la situación no se vuelva a repetir, ¿no? Eso realmente eso es importante y eso también, o sea, me toca a mí. Yo sé que hay personas que están siendo agredidas en este momento que no se encuentran en una situación así y de verdad quiero decirles con todo el corazón que sabemos profesionales, yo creo que en todo el mundo, en México y en todo el mundo, tal vez dispuestos a ofrecer ayuda en caso necesario, ¿no? Yo no me he encontrado entre mis colegas y amigos, nunca me he encontrado a nadie que diga que no va a aceptar a un paciente, tal vez porque no puede pagarle, ¿no? Entonces, si tú o conoces a alguien o tú estás viviendo una situación de violencia y consideras que no puedes pagar y entonces porque no tienes dinero, no puedes buscar ayuda, atrévete a romper este paradigma y acércate a un profesional de la salud mental, tal vez, o a un director espiritual en una iglesia, que te puedan ayudar, te puedan abrazar y podamos rescatar, ayudarte a salir de una situación en la que probablemente te encuentres en peligro, ¿no? Pero sí es importante que sepan que siempre vamos a ver personas dispuestas a ayudar, pero vuelvo a decir, hay que buscar que salir de esta situación de agresión. O sea, sí voy a perdonar porque si lo perdono, lo cargo y lo arrastro y me lo llevo y lo sigo cargando y cargando y cargando. Y además vuelvo a esta palabra que me gusta tanto del resentimiento, siento, sigo sintiendo y sintiendo y sintiendo. Y entonces eso que pasó una vez, bueno, yo la recuerdo y la vuelvo a recordar y la vuelvo a recordar y no la suelto y no la suelto y eso me sigue haciendo daño porque sigo viviendo el trauma, sigo viviendo el golpe y eso me sigue traumatizando más. Entonces, eso es importante, ¿no? Que tengamos en cuenta que perdonar no va a implicar que voy a permitir que el otro me siga agrediendo, ¿no? Tampoco perdonar equivale a olvidar
los malos recuerdos, ¿no? Eso también es importante. En tanatología, alguien me preguntaba ayer, no me acuerdo quién. O sea, alguien me estaba preguntando acerca de las cosas que ya no se recuerdan. Y les decía, bueno, procesar un duelo, por ejemplo, implica terminar, cerrar el duelo, terminar el ciclo de la experiencia del duelo, hace que yo pueda recordar la situación sin rencor, sin dolor, ¿no? Porque ya la procesé, porque ya recibí todas las lecciones que esto me daba a mí, ya no sé, por explicarles de un término más coloquial, ya lo digerí, y entonces, bueno, ya estoy del otro lado. Entonces, este, pero no implica que yo olvide los malos recuerdos. Volvemos a esto. Es que solamente, no sé, solamente recuerdo las cosas bonitas, ¿no? El otro día, hace mucho tiempo ya, me tocó una persona, una chica que estaba en una relación agresiva, justo lo que les estoy platicando ahorita, en una relación verdaderamente espantosa, ¿no? Y, y el hombre pues, la golpeaba mucho, vivía en esta situación de violencia, y pues resulta que el chavo se encontró a otra víctima y entonces la dejó a mi paciente, y por eso fue que vino a terapia, porque su matrimonio, su pareja había terminado con ella, y entonces ya no estaba él con ella, ¿no? Y curiosamente, platicábamos y me decía, o sea, es que lo extraño mucho. Y yo sabía que habían golpes, había llegado ella con la cara golpeada y cosas así. Decía yo, voy a ser un poco tal vez sarcástica, y le decía yo, claro, es que lo extrañas mucho porque era súper dulce contigo, ¿no? Y la cara de ella, no. O bueno, entonces, bueno, es que lo extrañas mucho porque cada día llegaba, no sé, con flores. La otra, no, de hecho llegaba enojado y se enojaba por la comida y yo, lo extrañas mucho. Y le empecé a decir cualquier cantidad de tonterías, y la cara de ella de, no, tampoco hacía eso, ¿no? O sea, tampoco me traía flores, tampoco me decía cosas bonitas, tampoco me... Y entonces, ¿qué caramba se extraña? ¿No? No sé si ustedes recuerdan, pero igual en sesiones anteriores les he dicho, tengan mucho cuidado, estén muy atentas. O sea, realmente el gran reto de la vida es estar atentos, porque nuestra mente nos dice cosas que no son, ¿sí? O sea, recuerden esto, todo, no todo, dice Katinka, se extraña el bulto, sí, ándale. No todo lo que nuestra mente nos dice es verdad. O sea, no todo lo que la mente me dice es verdad. Entonces, cuando mi mente me está diciendo es que lo extraño, y cuando sabemos de anticipación que es una situación de violencia, es una situación, pues, a lo mejor mi mente me está jugando una mala pasada, y no estamos hablando, y no es que realmente lo extrañe, ¿no? O sea, no sé, pero no es, o sea, esto es realmente muy importante. Y en la semana pasada que estuvimos hablando acerca del amor y de los niveles del amor y de la definición del amor, o sea, quiero que entiendan esto, para que yo pueda amar al otro, a quien quiera que sea. ¿Se acuerdan? Lo hablamos. Cuando me refiero a amor, me refiero a mi pareja, a mi hijo, a mi mamá, a la patria, a quien quiera que sea. Para poder amar al otro, me tengo que amar a mí. Entonces, si para amar al otro tengo que permitir que el otro me grite, me insulte, me sobaje, me trate, perder mi dignidad, etcétera, etcétera. O sea, si todo eso es la condición, entre paréntesis, o él me está pintando o ella me está pintando para, para que yo esté a su lado, porque como lo amo, eso no es amor. Eso es obsesión, eso es otra cosa, eso es algo que podemos trabajar en terapia, pero no es amor. Entonces, es muy importante que tengamos estas definiciones realmente claras, porque no se trata tampoco que olvidemos las cosas feas, entre paréntesis, porque cuando olvidamos esas cosas feas, nos ponemos a veces en peligro de seguir recibiendo agresiones. Entonces, no, o sea,
yo tengo que estar muy atento si tengo que perdonar, o sea, tengo que trabajar en este asunto del perdón. Todavía nos falta un día más, así que no se desesperen. El viernes seguimos hablando acerca de este perdón, pero sí es importante que entendamos que no puedo olvidarme de las cosas negativas, porque si las olvido, es muy probable que se van a repetir, ¿no? Entonces, pues eso, digo, no, ya vimos que no es perdonar en este sentido egoísta, no es para calmarme los nervios, para que yo esté bien, para acelerar mi nerviosismo, o sea, no, es mucho más, ¿sí? Estamos hablando de estas cosas realmente, mucho más. Entonces, no es nada más decir, te perdono, no sé, te tengo lástima y te perdono. No, porque de repente cuando yo tengo, ¿se acuerdan que les platicaba de mi paciente que le fue a botar su basura a su pariente y le dijo, te perdono por todo lo que me has hecho, y el otro ni siquiera sabía que era de lo que se trataba? Entonces, eso se convierte en una estocada, en una herida, en algo, o sea, ya no tengo la basura yo, ya me la quité porque te perdono y entonces voy y te la aviento encima. Tampoco es eso, ¿no? Entonces tenemos que estar muy, muy atentos, este, eh, muy atentos de eso, ¿no? No, así, otra consideración a tener en cuenta, tampoco implica una reconciliación. Entonces, es un paso en el proceso de la reconciliación, pero no es necesariamente este asunto de la reconciliación ya. Entonces, hacemos una tregua, y ya, y seguimos adelante en la situación, porque luego de repente podemos terminar de complicar la situación. Pues, pero vamos a hablar acerca de una manera un poquito más positiva, ya son las 12:45, para ir cerrando este tema y poderles a lo mejor escuchar si alguna de ustedes tiene algo que comentar al respecto, ¿no? Pues, si hablamos, o sea, esto ya hemos estado diciendo lo que no es, ¿no? Porque pues también hay que definir las cosas que no son para poder encontrar una definición un poco más clara. El perdón eh, es como el abandono de ese resentimiento. O sea, y vuelvo a decir, esa palabra me gusta porque así, resentir, ¿no? Y vuelvo a sentir. Y entonces, sí, eso sí es ese abandono del resentimiento de alguien que nos ha ofendido o ha hecho una herida injustamente, ¿sí? Ese abandono, ese suelto, esa rumiación de, ay, me hiciste y me hiciste y me hiciste y me hiciste, y no soltarla, que nos deja enganchados y atorados en este proceso que se puede volver realmente muy doloroso, ¿no? Otra cosa que sí es, o sea, que sí puede ser, o sí es el perdón, es renunciar a la revancha, a esa venganza, no sé, como esa búsqueda de la justicia, porque me hicieron esto y entonces tengo derecho por justicia humana a que me lo repongan y me hagan, ¿no? Y entonces me hago, no sé, de repente me acabo de pensar no sé, no sé si ustedes han escuchado esta historia, o sea, no es historia, sino este cuento de alguna mujer que tiene la gran idea de que el marido le engaña y le dice, sí, pues yo no voy a ser feliz, pues tú tampoco, fíjate. Y entonces, en vez de resolver la situación, la termina de complicar y le hace la vida de cuadritos a él y se hacen infelices todos, ¿no? Entonces, esa búsqueda de revancha, esa búsqueda de venganza, este, pues realmente es muy dura y es muy complicada y termina de empeorar esta situación. Y pues tenemos que, o sea, cuando estamos hablando del perdón, es caminar a esa paz, caminar a ese soltar, ese, eso que estoy sintiendo, que me está amargando y que me está haciendo, pues,
realmente pasármela muy, muy mal, ¿no? Entonces, sí, o sea, acabamos que es abandonar este resentimiento, renunciar a la venganza y a la revancha, y es esforzarnos para dar una respuesta benévola al agresor, para mirarlo con compasión, con generosidad y con amor. Les voy a contar una historia, pues no es una historia personal mía, pero es una historia de mi familia, de gente que quiero mucho, ¿no? Y me platicaba mi tía que cuando ella era chica, eh, a su hermano lo mataron. Y fue un accidente, literalmente lo mató su amigo. Le estaban jugando con una pistola, un revólver, y, y se disparó. Eran pequeños, eran jóvenes, chiquitos. Y entonces, pues eso, que hubo ese accidente y desgraciadamente el hermanito de mi tía murió. Y, por ejemplo, les voy a dar este ejemplo. Dice mi tía que de las cosas que más admiró de su madre es que un día le preguntaron si ella iba a levantar una demanda acerca a este niño y la respuesta de ella fue no, no, porque ya se perdió una vida y no quiero que se pierdan dos, ¿no? Y eso es un acto de amor, eso es un acto de benevolencia hacia ese agresor, ese es un acto de compasión, ese es un acto de generosidad y caridad. Entonces, a mí creo que esa historia me llena mucho, me dice mucho y le agradezco mucho a mi tía que me la haya contado, porque, porque me da esa imagen perfecta acerca del amor, acerca de la compasión, acerca de este perdón que tenemos que otorgar cuando el otro hace cosas impensables. Y a veces, muchas veces las hace sin pensar, muchas veces las hace sin querer. Entonces, pues sí, igual que mi tía, yo la admiro mucho a esa madre que tuvo la capacidad de decir, no, ya se perdió una vida, no quiero que se pierdan dos, ¿no? Entonces, bueno, este tema del perdón es amplio, nos falta una sesión más de esta formación gratuita acerca del tema del perdón. Vuelvo a decir, si estamos hablando esto, porque en la tanatología hablamos de duelos y hablamos de pérdidas y muchas cosas que nos llevan a atorar los duelos son esos y si hubiese pasado esto, hubiese pasado lo otro. Y lo que buscamos con estas pláticas para ustedes es que vayamos limpiando estos temas y que el día de mañana, que ni Dios lo quiera, pero seguramente van a pasar porque pasan. Ustedes atraviesen una tormenta, atraviesen la tormenta con una vida más plena, con una vida más completa, mucho, mucho más en paz. Entonces, pues eso. No sé si tienen algún comentario el día de hoy. ¿No? Paramos y... No, todo está perfectamente entendible como siempre. Ok, muy bien. Bueno, nadie más tiene comentario al respecto. Ok, las cabezas. Muy bien, entonces nos vemos el viernes, si Dios quiere, en el cierre de este tema acerca del tema del perdón. Es un tema, o sea, como después de las charlas empiezan a llegar los mensajitos al WhatsApp, es un tema de reflexión. Es definitivamente un tema de reflexión y espero con todo mi corazón que que lo reflexionen bien, lo reflexionen con mucho amor para que tengan una vida mucho mejor. Así que pues nos vemos el viernes. Recuerden, estoy grabando, entonces este video se va al YouTube. Compartan el video con las personas que ustedes conozcan, que crean que les pueda servir. Denle like y suscribir en esto del canal. Y pues, para que le llegue la información a más personas, ¿no? Finalmente ese es nuestro objetivo, que le llegue
de información a más personas. Entonces, nos vemos el viernes. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Gracias, Gracias. Ivonne. Adiós, Gracias. que tenga mucho gusto. Hasta luego.